Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Hola hermanos, Dios les bendiga. Estamos una vez más en esta transmisión que por la bondad de Dios nos sigue permitiendo, días de la gracia. Les enviamos un saludo a todos aquellos que disponen de un tiempo, hermanos, para poder sintonizarnos a través de la frecuencia, ya sea de la Iglesia Bíblica de Jesucristo de Nesa, o bien de la Iglesia Bíblica de Jesucristo aquí en Monte del Señor. Y estamos muy gozosos, hermanos, por cada vez ir más avanzando con esta serie de temas, estos temas que sentimos o creemos más bien que la palabra nos quieren exhortar a tomarlos en cuenta en esta vida de la congregación, hermanos. Y el día de hoy pues está nuestro hermano Isra. ¿Cómo estás, Isra? Dios te bendiga. Hola hermanos, Dios les bendiga. Estamos bien, gracias a Dios. Y bueno, es un gusto estar de nuevo acá con ustedes, pudiendo compartir y charlar un poco sobre la palabra de Dios. Amén. Paulo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, Toño, Isra, qué gusto estar con ustedes y con todos nuestros escuchas. Esperemos que disfruten tanto como nosotros esta charla y que sea de edificación para todos nosotros. Sí, amén. Es de mucho gozo para nosotros seguir con esto, hermanos. Y el día de hoy tenemos un tema que la verdad es muy importante para el aspecto cristiano o para la vida cristiana. Básicamente, hermanos, vamos a hablar de algo que a lo mejor en primera instancia pudiéramos pensar que ya tenemos un conocimiento pleno acerca de este tema, ¿no? Pero vamos a hablar un poco acerca de lo que es el arrepentimiento y el despertar de la iglesia. ¿Por qué creemos que es necesario hablar de esto, o por qué consideramos que tal vez sea una oportunidad buena hablar de este tema en esta época? Como hemos venido hablando, hermanos, pues obviamente toda esta circunstancia en referencia a esta pandemia nos ha llevado de alguna forma a ser más sensibles a lo que Dios quiere hacer en base a la palabra, ¿no? Entonces creemos que esto nos puede ayudar mucho a nuestra vida diaria, ¿no? Y para eso creo que sería bueno partir de ahí en referencia al arrepentimiento y al despertar de la iglesia. Y yo quisiera preguntarle a mis hermanos que a Dios gracias están aquí para derrochar sabiduría, que nos ayuden a saber un poco acerca de esto. O sea, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Cómo podemos entender lo que es un arrepentimiento? Principalmente, a lo mejor, si es posible, conociendo inclusive sus propias experiencias, si nos pueden compartir un poco acerca de esto. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento, Paulo? Bueno, primero comienzo difiriendo un poco contigo, porque no estamos aquí para nada de eso. No creemos que Dios puede usar dice la palabra que él usó, a un burro para hablar. Y bueno, yo no cuestioné los moldes del Señor. Y hoy está haciendo por medio de 3 burros. Sí, entonces en esa palabra descansamos Amén. Y confiamos. Amén. Entonces, el arrepentimiento, pues puedo comenzar diciendo que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Uh-huh. El arrepentimiento es un instrumento que obra el Espíritu Santo en la vida del pecador para conocer su condición y conocer que hay un Dios. Creo que el arrepentimiento es el fruto de la revelación de quién es Dios y quiénes somos nosotros.
porque al conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros nos damos cuenta de la condición real de nuestra vida, ¿no? En programas anteriores hablábamos acerca de que un gran problema que tiene la humanidad, o que tenemos los seres humanos, es que nuestros estándares de lo bueno son muy bajos, ¿no? Entonces el arrepentimiento es una herramienta que el Espíritu Santo usa para transformar nuestra vida, ¿no? La palabra en sí, arrepentimiento como tal, significa cambio de mente, es decir, cambiar nuestra forma de pensar, dar un giro de 180 grados. Tienes que tener una base, ¿no? Como para lograr ese cambio, bueno, para entender ese cambio, ¿no? Sí, por eso digo que es un don de Dios, porque tiene que haber un parámetro. Claro. Por eso dice la palabra que la ley vino para revelar el pecado, ¿no? Así. Debe haber un parámetro de lo correcto, un parámetro de lo que es justo, para podernos dar cuenta. Hay gente que por mucho tiempo caminamos y hay gente que lo sigue haciendo hoy así, sin parámetros más que los que conoció desde su niñez, ¿no? Y entonces para ellos no existe otra forma. Entonces no hay, o sea, arrepentir es cambiar el sentido, es cambiar tu forma de pensar, pero debes darte cuenta que hay otra forma de vida, ¿no? Y esa es solamente a través del Espíritu Santo, ¿no? Y el arrepentimiento es esto que nos hace darnos cuenta, y nos transforma nuestra forma de pensar. Es diferente el arrepentimiento, por ejemplo, el remordimiento, ¿no? Claro. Que un ladrón, por ejemplo, hay un dicho popular, ¿no? Que dicen que pena es robar y que te agarren, ¿no? Que te cachen. Aquí en México así luego dicen, ¿no? Y yo luego siempre digo en broma, contesto a esa frase, digo, porque si no te cachan, entonces no hay problema, ¿no? Sí, no hay como que algo que tenga peso para que te... Ajá. Entonces, hay gente, en los reclusorios hay mucha gente con remordimientos. Claro, todos son inocentes. Sí, de entrada ahorita tal vez en el desarrollo del tema hablemos un poquito de los elementos de un verdadero arrepentimiento, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, ahí muchos dicen, no, o sea, se arrepienten de que los hayan agarrado, ¿no? De que no corrí rápido, de que dejé evidencia, no sé, ¿verdad? Pero... Sí, pero del acto como que hay muchos que hasta inclusive en su, ¿cómo se dice? En su rostro, de alguna forma, no figura ningún arrepentimiento por cómo genuino, actuaron. Sí, una transformación. Y arrepentimiento pues es el inicio de una transformación, ¿no? Claro. Es el inicio de una transformación y es lo que a veces de inicio podríamos comenzar a decir. Sí, claro, como para ir entendiendo a lo mejor un poco acerca de lo que es el arrepentimiento, porque tal vez estamos nosotros un poco diferidos acerca de un genuino arrepentimiento a un cambio moral, ¿no? Porque a lo mejor un cambio moral es más visible, pero un arrepentimiento genuino tal vez es la transformación interna, obviamente, pero que te va provocando a lo externo, ¿no? Porque a veces tendemos a ser muy visibles nosotros, ¿no? Podemos nosotros ver y decimos, pues es que ya está arrepentido, ¿no? Porque está llorando, ¿no? Exactamente, o sea, son eventualidades que le dejamos a experiencias o a ciertos, ¿cómo decimos?, parámetros que nosotros entendemos por decir, pues está arrepentido, ¿no? Sí, ¿no? Como decía nuestro hermano Pablo, es un cambio de mente, pero tiene que venir de parte de Dios. O sea, uno no se puede arrepentir por sí mismo. Que hemos visto en programas pasados también que, por ejemplo, el hombre está totalmente caído y necesita de la soberanía de Dios para ser salvo, ¿no? Entonces, el arrepentimiento viene de parte de Dios. De hecho, en Hechos, el apóstol Pedro viene mencionando que dice que Jesucristo vino a dar arrepentimiento a Israel. Entonces es Dios mismo quien trae el arrepentimiento a nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? Bueno, puede hacerlo de diferentes maneras. En el caso mío, por ejemplo, me convenció de mi vida de inmoralidad. A otros puede convencer a mejor hasta de un simple robo que hicieron de niños, ¿no? Claro. De manzanas o de ¿cómo se llama? O de robarle a su mamá. Claro. Pero, y dirás, bueno, eso parece muy simple, pero es la obra del Espíritu Santo convenciéndote de tu pecado y diciéndote, ¿sabes qué? Necesito venir a los pies de Cristo, rendirte. Y no solo eso, sino que en verdad tu vida cambie, pero desde lo interno. No un moralismo externo solamente de obediencia a mandamientos, sino que tu naturaleza cambie totalmente. Y esa es la obra de Dios en uno. Es como decía Juan el Bautista, ¿no? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Como que claro, hay una forma de entender cómo son los frutos que dignamente demuestran un arrepentimiento, pero creo que el parámetro a veces nosotros lo tenemos en un plano moral y no en un plano bíblico, ¿no?
Creemos que a lo mejor los frutos dignos de arrepentimiento es que una persona se vista, a lo mejor antes se vestía como de alguna forma hasta su vestimenta inmoral, exactamente, usaba falda corta, no sé, expresiones así que a lo mejor pudieran figurar un arrepentimiento externo, ¿no? Pero bíblicamente, ¿cómo podemos considerar entonces que son los frutos dignos de arrepentimiento? Creo ¿no? que el arrepentimiento empieza en primera instancia, y me atrevería a decirlo por el pasaje que estás diciendo, en la manera de ver y de pensar quién es Jesús para tu vida. Claro. ¿Quién es Dios? Porque uno puede tener su confianza en varios lugares, en sus obras buenas, en su moralismo, en su manera de comportarse, y aún así peques, puedes decir, pues yo me porto bien y a lo mejor de vez en cuando peco, ¿no? De vez en cuando cometo un pecadillo por ahí, pero... Una mentirilla Una blanca, mentirilla, ¿no? pero nunca estás viendo hacia Dios, nunca estás viendo hacia Jesús. Claro. Y el arrepentimiento genuino y bíblico empieza en eso, en la postura que tú tienes en tu mente sobre Jesús. Es la obra que el Espíritu Santo hace para que tú vuelvas a Cristo. No te vuelvas a un buen moralismo, no te vuelvas a unas buenas obras, no te vuelvas a un buen concepto o una religión, sino a Cristo. Y ahí lo digo porque el pasaje que mencionas dice que a los fariseos, ¿no? Porque dice, Exactamente. no digan que son hijos de Abraham, porque les aseguro que, parafraseándolo, les aseguro que Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham, levantar hijos de Abraham. Entonces dice, y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, como diciendo, que tu confianza en primera instancia no esté en que tú eres un hijo de Abraham, como depositándola ahí, sino que tu confianza esté depositada en el autor y consumador de tu arrepentimiento, que es Cristo. Entonces, el concepto de arrepentimiento o el arrepentimiento genuino tiene que iniciar en nosotros en cómo estamos viendo a Jesús, porque éramos enemigos. Claro. El Espíritu Santo lo que hace es volverte y decirte, este es Jesús, y dejar tu enemistad con Dios y verlo hacia Él y decir, tengo que correr hacia Él, lo necesito a Él, ver su amor, su misericordia y dejar atrás tu vida completamente de pecado. Pero eso es una obra completamente del Espíritu Santo. No podemos decir que tú la vas a hacer por tus propias fuerzas. Sí, no hay una forma de que tú busques y diga, me quiero arrepentir, ¿no? O yo lo busco. No, sino que es directamente como dices, ¿no? Y para esto es necesario la palabra. No claro. Quito la responsabilidad del hombre porque dirán, entonces me quedo sin arrepentirme y eso no. Si usted ha oído el Evangelio, hay una responsabilidad del hombre en que Dios demanda a todos arrepentirse y creer en el Evangelio. Claro. Sí, de hecho, la búsqueda de autoinfligirse o provocar en nosotros mismos un arrepentimiento genuino es lo que llevó, por ejemplo, a la Iglesia Católica a la autoflagelación, ¿no? Porque la contrición, el sentirte mal por tu pecado, es una de las hay un estudio del hermano Thomas Watson, que fue un puritano que habla de las características del verdadero arrepentimiento, y él da 6 puntos, ¿no? Y uno de ellos es el dolor por el pecado, ¿no? Es el sentirte mal, y eso es algo que como decíamos, pero el dolor interno o sí, un claro, dolor físico. un dolor de contrición, claro. un dolor en el alma, ¿no? Un dolor, ya no es físico, nada más claro, como lo que decías de la flagelación. Sí, y eso solamente se genera en comparación al Dios Santo. Claro. Porque si lo comparas, ¿cuántas veces dices, bueno, y mucha de la justificación de muchos en cuanto al pecado es, bueno, todos lo hacen. Uh-huh. Bueno, todos lo hacen, sí, porque nos comparamos con... Sí, nuestra medida es... Sí, es el hombre. Y luego no todos los hombres. Sí, claro. Nos comparamos con los que son iguales o peor, pero nunca nos vamos a comparar con aquellos que están caminando en la virtud, ¿no? O muy pocas. Claro. Y eso aún así sería un parámetro muy bajo. Hay el parámetro por excelencia de la santidad, pues es Cristo Jesús, ¿no? Es Dios mismo. Entonces, el provocar un arrepentimiento o esa contrición del corazón, ¿no? Un dolor genuino, es lo que llevó a la Iglesia Católica o a algunos de los monjes a flagelarse, ¿no? Claro. Como buscar provocar en ellos, y eso solamente es por obra del Espíritu Santo, ¿no? En Apocalipsis 9:20 vemos como después de que se están abriendo los sellos y se están tocando las trompetas y tienen situaciones tormentosas en la tierra, en ese momento dice que ni aún así se arrepintieron, ¿no? Y siguieron adorando a sus dioses. Entonces no es algo que provenga del exterior, no es algo que provenga de nuestras circunstancias, ni siquiera los que caen al reclusorio y viven situaciones atroces allá adentro. Eso no es la causal del arrepentimiento, ¿no? Porque lo pueden leer todos nuestros escuchas, todo el capítulo 9, y al final, en los últimos versículos, se deja ver cómo el hombre no se arrepiente, pese a las circunstancias, ¿no?
Todos, el arrepentimiento también bueno, ya estamos hablando, ¿no? Y es así, la Biblia está llena de todo eso, que el Señor es el que da el arrepentimiento. El Espíritu Santo dice que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Dice el apóstol. Entonces, eso es un don de Dios. Pero todo tiene un objetivo que es para salvación, no nada más es para que nos sintamos mal, ¿no? O sea, como para decirte, mira cómo eres, ya viste cómo si eres miserable, ya viste cómo si eres pecador, ya viste cómo si te equivocas. Pues sí, ¿no? Y es interesante porque ahorita que comentabas esto, se comentaba este tema, me acordé del Génesis, ¿no? El primer pecado. El primer pecado, y allí, aunque no lo vemos de primera instancia, sí hubo un llamamiento del Señor al arrepentimiento. El Señor trató, no es porque el hombre pueda limitar la voluntad de Dios, por supuesto que no. Lo que Dios quiere, Él lo hace, ¿no? Pero en su voluntad permisiva, Él le pregunta a Adán, ¿dónde estás, Adán? Después de que sucedió eso. Y allí, ese dónde es una palabrita que se puede traducir también, es ajé, que se puede traducir como dónde o cómo. O cómo. Se puede traducir dónde estás o cómo estás. Tiene esas dos acepciones, esas dos interpretaciones. Entonces, obviamente el Señor no se refería a dónde estaba en la posición geográfica dentro del huerto. No, que no lo pudiera ver. Que estuviera escondido, ¿no? Dije, ¿a dónde me iré dónde me podré esconder el Señor? En ningún lugar. Creo que estaba hablando del dónde, pero en cuanto a su posición, el cómo estaba su condición delante de Dios, como lo que decía Israel ahorita. Por eso me recordé, pues dice, ¿cuál es nuestra posición delante de Dios? O sea, ¿cómo estamos delante de Él? Y Adán, pues, sin todo el entendimiento de lo que había sucedido, atribuye a su mujer. Esa es una de las características de un falso arrepentimiento, ¿no? Claro, no se hace responsable, ¿no? No se echa la culpa. No sé si me permitieran dar lectura así breve a los 6 puntos que el hermano Thomas Watson enseñó acerca de un verdadero arrepentimiento. Por supuesto, todos tienen fundamentos bíblicos, y uno pues es darse cuenta del pecado, ¿no? Primero, ver el pecado, darte cuenta que lo que estás haciendo está mal, como el hijo pródigo que dijo, volviendo en sí, ¿no? O sea, como que salió de un estupor y se dio cuenta, ¿qué estoy haciendo? Se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? El segundo es el dolor por el pecado, y ahí quisiera si pudiéramos leer brevemente Salmos 38, 18. Salmos 38, 18 dice, por tanto, confesaré mi maldad, o sea, me doy cuenta, confieso mi maldad, y me contristaré por mi pecado. Ahí es la contrición que decimos, ¿no? Que tiene que ver, como el hijo pródigo se sintió mal, me di cuenta que hice, venía Dios, y venía mi papá, ¿qué estaba haciendo? ¿No? Después viene el tercer punto, que es la confesión del pecado. Es confesar, sí, yo me equivoqué, yo me he equivocado. Después es avergonzarnos por nuestro pecado. Y algunos pueden decir, bueno, ¿y por qué? ¿De dónde sacamos que es avergonzarnos de nuestro pecado? Isaías 43. Porque muchos dicen, no, es que no, como si la vergüenza fuera algo que Dios no quiere que vivamos. Y ¿sabes algo? No es así. Ezequiel 43, 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados, y midan el diseño de ella. El Señor nos invita a que sintamos vergüenza por nuestro pecado, ¿no? De repente te encuentras hermanos que, si bien no podemos borrar nuestro pasado y lo podemos usar para testificar de lo que Dios ha hecho, pero tampoco está presumiendo nuestras hazañas, ¿no? Exactamente. No, yo una vez tuve 3 mujeres, ¿no? Y ahí donde me ves, hermano, hoy porque soy cristiano tengo una, pero antes yo, hasta y veas 3. cómo me sigue, ¿no? No, sí, no. Entonces, no, tiene que haber una vergüenza. ¿Por qué? Claro. Porque es aberrante delante del Señor. Sí, claro, no es Y esto nos debe llevar a odiar el pecado, que es el quinto punto. Despreciarlo, no quererlo más. Y el sexto punto, y el más importante, creo yo, que es la consecuencia de los anteriores, es dejar el pecado. Como el Señor Jesús perdonó a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, y que le dijo, vete y no peques más. No peques más. Entonces, creo que estas son características muy, muy claras, muy prácticas, de lo que es un verdadero arrepentimiento, bíblicamente hablando. Sí, porque ahí es donde empieza tal vez la forma en la cual como iglesia pues debemos de inclusive compartir el evangelio, ¿no? Porque obviamente de alguna forma
el arrepentimiento tal vez, en más de una ocasión cuando lo compartimos, cuando compartíamos el Evangelio tal vez en algunas ocasiones, hacíamos ver como si la persona a la que se le estuviera compartiendo pues no tuviera una conciencia verdaderamente de que necesitaba arrepentirse, ¿no? Y era más como que, ándale, confiesa aquí en 2 minutos y ya, eres salvo. Pero tú logras ver en muchas ocasiones o en muchas personas que el arrepentimiento no está siendo la motivante para verdaderamente dejar el pecado, como dicen, o como mencionaban ahorita, sino más que nada para que ya no me estés molestando de estarme diciendo que Cristo vino y murió por nosotros. Pero la realidad es que no hay una conciencia plena en las personas, tal vez, por saber verdaderamente lo que es arrepentirse, ¿no? Sí, por saberlo. Y tiene que quedar claro que quisiera dejar en claro ese punto, de que es responsabilidad del hombre, porque, hemos mencionado que es la obra del Espíritu Santo en uno. Pero Dios, como decía bien el hermano Pablo, él demanda a todos los hombres hoy en día que se arrepientan y crean en el Evangelio. ¿Y cómo decir que es la responsabilidad del hombre? En el punto de que aún el mismo Jesús mencionó a sus discípulos que fueran a predicar a las ciudades y los que no lo recibieran, pues que se sacudieran el polvo de sus pies. Y aún Jesús dictó sentencias sobre ciertas ciudades que vieron sus milagros, oyeron su predicación y dijeron, y no se arrepintieron, no creyeron. Y dijo, el castigo para ellos, para Sodoma y Gomorra va a ser más leve que para estas ciudades. Así que sí es una responsabilidad nuestra de arrepentirnos ante Dios. Es más, se puede decir que si tú dices, yo no veo arrepentimiento en mi vida, tú puedes pedir la gracia a Dios para que Él te dé el don del arrepentimiento. Puedes decir, Dios, por favor, concédeme la gracia para bueno arrepentirme. decirlo, es bueno pedirlo, ¿no? Uh-huh. O sea, tampoco pensemos que va a ser algo que de la noche a la mañana lo vamos a tener, ¿no? Así Sino es. que debemos de confesar, tal vez de manera directa, todavía me gusta esto, ¿no? O sea, pero no con una dirección a seguir haciéndolo, ¿no? Sino tal vez con la intención de pedirle a Dios que verdaderamente nos ayude a frenar tal cosa, ¿no? Sí, mira, quisiera, como lo que decía Israel en Lucas 13:3, dice el Señor, os digo, no, porque aquí está hablando el Señor, están hablando de un contexto donde en Galilea Pilato había matado a algunos hombres y les dijo, leo desde el 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, ¿no? Entonces, sí es una dádiva del Espíritu Santo, ¿no? Pero es responsabilidad humana. Yo creo que claro. Pienso que es como la respuesta del Espíritu Santo ante un corazón necesitado, alguien que se da cuenta, ¿no? Porque Él sabe que jamás nosotros podríamos tener un convencimiento de pecado real, puesto que no entendemos ni siquiera qué es realmente el pecado. Claro. De hecho, el estudio de qué es el pecado es toda una disciplina de estudio, ¿no? El estudio de la doctrina del pecado, qué es el pecado, su trascendencia, su origen, su impacto, sus alcances, y no lo entendemos a plenitud, ¿no? Y por ende, pues no podemos tener un arrepentimiento genuino por nuestro propio intelecto, ¿no? Es algo que no se puede... Sí, aunque el origen no proviene de nosotros, digamos, pero sí es en consecuencia de cómo Dios nos convence, ¿no? O sea, de nosotros no nació el convencernos, ¿no? O sea, de nosotros no nace el deseo de arrepentirnos. Eso es algo claro que la palabra nos deja ver, ¿no? Porque, y también en consideración del pecado, como lo que dices, o sea, no hay pecado chico, no hay pecado grande, no hay pecado en medidas. Pecado es pecado, en pocas palabras. Transgredir a Dios, ¿no? Y directamente, pues, el origen no está en nosotros, en el arrepentimiento, pero en nosotros sí está ¿cómo decirlo? El acto, ¿cómo decirlo? Cuando enciendes algo y que obviamente dejes que actúe ese algo, pues es el arrepentimiento en nosotros, el provocarnos, ¿no? Ese es un misterio, a mi entender, en mi opinión, porque mira, hay algo en la regeneración, cuando uno es regenerado, que es obra del Espíritu Santo, que es la transformación de los afectos. Es decir, ahora lo que yo no me gustaba, ahora encuentro en ello deleite y disfrute. Por ejemplo, pararte temprano los domingos, ir a cantar en comunión, orar, desvelarte leyendo la Biblia,
esas cosas no nos gustaban antes. Sí, inclusive platicar de la palabra. Sí, o sea, pasar como, hay gente que no aguanta Ajá. estos minutos y dice, ay no, ya Qué me voy, aburrido sí, ya de me cambio. fui. De hecho, Sí, si ¿no? ya nos cambiaron en este rato, No. a lo mejor el Señor quiere provocar un arrepentimiento genuino. Pero eso, en cambio, cuando el Señor hace su obra en nosotros, comienza a hacer su obra en esa santificación progresiva del Señor en nuestra vida, viene la transformación de los afectos, ¿no? Entonces, en esa transformación de los afectos es cuando uno se da cuenta del pecado y dices, ya no lo quiero hacer. Dios, ya no quiero, Señor, ya no quiero vivir en santidad. O sea, por ejemplo, si a alguien le gustaba el trago, no sé, cierta bebida, y dice, es que yo lo encontraba delicioso, pero ahorita lo veo y digo, Señor, ya no quiero, aunque me gusta, pero ya no quiero, ayúdame, Señor, por favor. Entonces es como un trabajo allí bien hermoso, misterioso, del Espíritu Santo, interactuando con la voluntad humana, su soberanía, pero también la responsabilidad de nosotros. O sea, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Yo creo es buscar al Señor, y sea como sea que lo haga, pero que lo haga, por favor, ¿no? Sí, como que el arrepentimiento no es como una manda, ¿no? Que generalmente se hace, ¿no? Exacto, por ejemplo, los que juran, ¿no? Exactamente. En la Iglesia Católica, ¿no? O van de rodillas. Yo nunca he entendido bien eso. ¿Para qué hacen eso? O sea, ¿para pedir perdón por lo que ya hicieron o para justificar lo que piensan hacer? ¿No? Claro. Sí. Entonces, es allí un tema allí, es hermoso, es la obra del Señor, es el Evangelio, el trabajo de los dos paracletos, el Espíritu Santo y Cristo trabajando en armonía dentro de nosotros y llevándonos al Padre, es un milagro. Sí, amén. Creo que lo pondría así, y citando al hermano Paul Washer, diría, como él lo mencionó, el arrepentimiento es estar de acuerdo con el Espíritu Santo. Es cuando viene el Espíritu Santo y te dice, tú robaste. Claro. O decir, vamos a ponerlo así como hablaban de Adán y Eva. El Señor vino y le dijo, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y si él se hubiera arrepentido en ese momento, él hubiera dicho, sí, Señor, comí del árbol que tú me dijiste que no comiera. Si se dan cuenta, está diciendo lo mismo y está de acuerdo con lo que está diciendo Dios. Pero en cambio Adán, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste, me dio y yo comí de él. Él le culpó a la mujer, pero no solo culpó a la mujer, sino culpó a Dios, porque dice, la que tú me diste. Entonces, en primera instancia culpó a Dios. Entonces, en primera instancia culpó a Dios. Y entonces el arrepentimiento verdadero te va a llevar a estar de acuerdo con lo que Dios te está diciendo en lo que estás mal. Por ejemplo, tú fornicaste, el Espíritu Santo puede venir y decirte, tú fornicaste, te puede dar con sí, yo forniqué, es declarar lo que Dios ya está haciendo. Sí, claro. Yo adulteré, yo robé, yo hice esto, Señor. No es la mujer que se pasó en minifalda, o sea, no es la atracción, no. Es mi maldad, es mi maldad. Es confesar tu maldad delante de Dios porque Dios te la está dejando ver. Claro. Y ahí interactúa la responsabilidad y la soberanía de Dios. Y el remordimiento lo tomaría como lo que hizo Adán. La mujer que tú me diste. Claro. O sea, sí me siento mal y me siento avergonzado por el pecado que cometí. Pero no reconozco. Pero no reconozco. Si no fue alguien más, fue un tercero, pero no fui yo. Fue un complot. Fue un complot, por así decirlo. Entonces, el arrepentimiento es estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho y más claro no se pudo hacer con el cambio de... ¿Te dijiste, Pablo? Cambio de mente. El cambio de mente, pero dijiste de afectos. La transformación de los afectos. El afecto de que nosotros odiábamos a Dios, no queríamos nada con Él, éramos enemigos totalmente de Dios, o amábamos al Dios de nuestra imaginación, pero ahora hemos venido a amar al Dios de la Biblia. Amén. Sí, como que eso nos enfila ya a un conocimiento pleno de cómo es el Dios que provoca el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nuestra condición pues obviamente está extraviada, está totalmente errante, ¿no? Y propiamente, por ejemplo, ya conociendo cómo es el arrepentimiento, o sabiendo cuál es la diferencia tal vez entre arrepentimiento y moralismo. Que quisiera yo también decir claro. algo, ¿no? Porque la moral como tal, hay una moral cristiana. Claro. También, cierto, no es... No, o sea, no es decir... No es tacharla por completo. Sí, porque si la Biblia descalifica la inmoralidad, es que es la falta de moral, claro. ¿no? Entonces, pero hay una moral cristiana. Pero la moral debe ser consecuencia de la salvación que mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús recibimos por el Espíritu Santo. Así es. ¿no? Sí, claro, no es... Entonces, eso nos debe provocar una vida en una moral cristiana.
pero no es sí entiendo que no es la moral la que nos lleva, o sea, no es como ser, no, todos hemos conocido hace unos meses platicaba con una hermana de la congregación que ella pues me hablaba de sus padres, ¿no? No son creyentes, no son cristianos, son incrédulos, ¿no? Y decía, no, es que mi mamá siempre dice Dios, es que Dios es bien bueno, y siempre está diciendo Dios, dice, es que ellos son bien buenos de verdad, lo único que les falta es Cristo, ¿no? Y yo decía, lo único, no, es que Jesús no es un complemento. Dije, si no tienes Cristo, no tienes nada. O sea, no tienes nada, estás perdido. Entonces, de repente, como que en ese sentido, sí, confiar en nuestra moral, ¿no? Es que yo no le hago daño a nadie, es que la moral no alcanza. Sí, claro. La moral no alcanza. Estamos hablando para salvación, ¿no? Una vez que has sido salvo por el Señor, que Él nos convierte en unas nuevas criaturas, se espera de nosotros una conducta, ¿no? Claro. Una vida, en una moral, en una ética cristiana, ¿no? En una conducta que como citaste al Bautista, frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Que yo digo, estoy arrepentido de haber ido a exceso de velocidad, pero me ven pasando a 180 kilómetros por hora, nadie me va a creer y Claro. tiene razón, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio, ¿no? Como lo hubo en Lázaro. Dice la palabra que cuando el Señor resucita a Lázaro, que también él no fue voluntad humana, fue la voluntad soberana del Señor, y dice que iban a ver al que estaba muerto. Causaba curiosidad en la gente el cambio que había en la condición de aquel hombre, ¿no? Así que un día nuestros amigos pudieran vernos, sería que nuestros amigos digan, pues vamos a ver al que era borracho, vamos a ver al que era, pero al que era. Eso es, creo yo, muy importante. Sí, claro, ¿no? Como que dar ese fruto al final para que provocar que el arrepentimiento que Dios ha causado en nosotros y las obras que Dios en Cristo ahora son hechas también en nosotros, pues provoque a otros también arrepentimiento, ¿no? Porque si no estamos provocando, digámoslo, en nuestro entorno más cercano, nuestra familia, nuestro hogar, que obviamente vean tal cambio de arrepentimiento, pues entonces a lo mejor no tenemos un genuino arrepentimiento, ¿no? Y estamos teniendo ciertos actos que tal vez no están glorificando a Dios, sino que propiamente nada más podrían disimular o hacer pasar, ¿no? Hacernos pasar por un cristiano, ¿no? Pero que de alguna forma todo esto que hemos visto hasta ahorita creo que nos debe de llevar. ¿Era necesario de alguna forma que la iglesia tuviera que pasar por estas circunstancias para provocar un genuino arrepentimiento? ¿A qué me refiero? A la enfermedad como generalmente está actualmente, y no solo a la enfermedad, sino a las consecuencias que ha traído tal vez tanto económicas como en las familias, como en las congregaciones tal vez. De alguna forma esta enfermedad creemos que sea eventual, o que sea, obviamente sabemos que viene de Dios, pero creemos que también puede ser algo que Dios está usando para hacer arrepentir a la iglesia. Creo que sí. Creo que desde el punto de vista latino, más que nada, esta enfermedad ha sido una bendición para que la iglesia despierte, en el sentido de la verdad y de la comodidad en la que nos encontrábamos. Porque en sentido de los latinos, pues la verdad es que nos estábamos desviando, bueno, al menos de donde veníamos nosotros, o de donde venimos nosotros, estábamos desviando mucho más al énfasis de la palabra y dándole más énfasis a otras cosas como la música, los sentimientos, la sensualidad, las emociones, un arrepentimiento solo por cumplir, o aún el buscar a hombres, ¿no? Y creo que es un llamado de atención a Dios. Dice la palabra en Hebreos y en Proverbios dice que al hijo que ama lo disciplina. Amén. Y la disciplina no es mala, hermanos, en primera instancia. La disciplina es buena para nuestro bien. Y creo que COVID ha sido una bendición para que la iglesia se dé cuenta de la necesidad en la que estábamos, de la comodidad en la que nos encontrábamos todos, y que volvamos nuestro rostro a Dios para ver cómo es Él en verdad, ¿no? ¿Quién es Él? Su persona, su obra, y volvernos de nuestros pecados en los que nos encontrábamos, porque cómodamente anteriormente, hace un año,
Yo no sé cómo estabas tú, hermano, pero muchos de nosotros ya teníamos nuestros propósitos de año nuevo, por así decirlo. Ya teníamos nuestras metas para el siguiente año. Este 220 Y- sí me caso. Sí, este 220 sí me caso, consigo novia o cosa y media. Pero, pues, ¿qué crees? El Señor en su soberanía y en su supremo omnisciencia, Él tenía algo preparado para este planeta. Entonces, vemos cómo Dios puede cambiar los tiempos en cualquier momento y llamar la atención. Simplemente lo vemos en el pueblo de Israel. Él mandó ciertas destrucciones para que Él disciplina del pueblo, pero para que éste se volviera a Él, ¿no? Claro, como que es muy distinto a considerar que es un juicio, ¿no? De parte de Dios. Porque muchas veces podríamos inclinarnos más hacia el pensamiento de que la ira de Dios ha provocado que juicio venga sobre la tierra y por eso tales circunstancias, ¿no? Y arrepiéntense pecadores, ¿no? Pero creo que más de esa forma, de visualizarlo de esa forma, obviamente quien ya cargó nuestro juicio es la persona de Cristo Jesús, y por eso podemos confiar en que Él ha sido el sacrificio que el Padre ha entregado, ¿no? Para todo juicio. Pero entonces, ¿cómo diferenciarlo? También esa parte, ¿no? No solamente pensar que la disciplina es un juicio de parte de Dios, sino que es como que una guía que Dios, es como si fuera lo que habla la palabra, ¿no? Un ayo que te va encaminando al arrepentimiento, ¿no? A provocarte que verdaderamente pues sea un arrepentimiento genuino y no nada más pues creer o pensar que pues estamos siendo enjuiciados por esta enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que básicamente quisiera, por ejemplo, aquí en 2 de Corintios 7:9 dice: pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, perdón hermanos, 7:9, pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Como que es necesario entender cómo el arrepentimiento, en primera instancia, es en base a aquella, ¿cómo decirlo? Aquel momento en el que la palabra de Dios se nos fue manifestada por primera vez, ¿no? Son como dos, ¿cómo decirlo? Dos etapas, ¿no? Que de alguna forma, en una tenemos esa muestra de misericordia de parte de Dios al llevarnos a mirar cómo nuestro pecado y la consecuencia de nuestro pecado pues nos llevaba a una condición, ¿no? Y entonces viene el primer arrepentimiento, ¿no? Pero después de esto viene un arrepentimiento pues obviamente que viene siendo provocado para una santificación de nuestras almas, ¿no? Ahorita, antes de comenzar, platicábamos con Israel y hablamos de esto, ¿no? De la santificación progresiva, ¿no? Claro. Que el arrepentimiento se va dando todos los días, ¿no? Todos los días, así como dice la palabra que nuevas son sus misericordias. Creo que esto nos debe de llevar también a un arrepentimiento continuo, ¿no? Uh-huh. Es un proceso, porque todos los días, mira, si ya no pecamos, sabes como lo hacíamos antes, pero la condición de pecado sigue estando en nosotros, ¿no? Hasta que seamos glorificados, y lo hacemos de otras maneras. Hay pecados muy característicos de la iglesia, ¿no? Que tal vez ya no tomamos, no fumamos, no aquello. Sí, son muy visuales, ¿no? Muy grotescos tal vez, ¿no? Pero hay pecados internos, ¿no? Que como iglesia podemos... Sí, la indolencia, ¿no? La falta de misericordia. Todo lo que no procede de fe es pecado, dice la Biblia. Entonces, ¿cuántas cosas no hacemos que a veces no proceden de fe, ¿no? Claro. Y mira, Oseas 2 es una declaración del Señor acerca de cómo, del amor del Señor hacia su iglesia, pero es muy interesante que comienza hablando de toda la infidelidad de esta iglesia, ¿no? Y en el versículo 14 dice: pero he aquí, yo la atraeré. La NBI traduce ahí como seduciré, ¿no? Sí, dice, sí. Y aquí yo la seduciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor. Todo. El asunto está que aquí el Señor dice que la lleva a un lugar
difícil, árido, a un lugar que todos queremos evitar, que es el desierto. Y dice, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bali. Es decir, en aquel tiempo me llamarás mi marido, me llamarás esposo, y nunca más mi Señor. El Señor quiere llevarnos a un nivel de intimidad con Él, por encima de los que nada más le reconocen como Señor. Él es Señor, nunca dejará de ser Señor, pero puede ser nuestro Señor y nuestro esposo, ¿no? Y el Señor que nos deja ver que lo usa las circunstancias adversas para provocar en nosotros arrepentimiento, ¿no? Porque el contexto del pasaje está describiendo la infidelidad de Israel para llevarlo a este nivel de intimidad, ¿no? Entonces, sí, el arrepentimiento nos lleva progresivamente a una santificación. Y muchos podrían decir, entonces, ¿qué? ¿Constantemente tengo que estarme arrepintiendo? Pues sí. O sea, eso es real. O sea, no nada más basta una vez. A lo mejor como que el acto principal, todos tenemos a lo mejor recuerdo, ¿no? Tenemos a lo mejor un recuerdo, tal vez en ese momento en el que Dios manifestó su misericordia y nos hizo ver de nuestro pecado, pero obviamente de ese evento a la fecha, pues hemos cometido errores, hemos cometido fallas, ¿no? Y aunque nosotros a veces oramos, Señor, porque tú perdonaste todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, no quiere decir que comamos y bebamos. Ajá, exactamente, o ya por inclusión propia ya está ahí. Bueno, como yo hace 20 años oré por arrepentimiento de mis pecados pasados, presentes y futuros, entonces ya todos mis pecados de aquí hasta que yo me muera, ya los pedí en esa vez, ¿no? Sí, es un paralelo, pienso yo, el arrepentimiento y la confesión. De hecho, la confesión es una parte, claro, ¿no? Y tiene que ser continua, ¿no? De aquí, pero sería interesante acotar bien de qué confesión hablamos, porque tampoco estamos hablando de la interpretación católica de claro, que estar confesando cada rato con un sacerdote, ¿no? Con un hombre para que... No es ese tipo de confesión, ¿no? Primeramente es delante del Señor y genuinamente, no pensando que en la confesión está el perdón, ¿no? Nuestro perdón está en aquel que recibe nuestra confesión, que es Dios. Claro. Él es el que ha pecado, o sea, no al yo confesarlo. No, y al conocer cómo es Dios que actúa, ¿no? Misericordioso, sí, bondadoso, ¿no? Y la confesión también debe ser, es como esto que dices, ya me arrepentí una vez y para siempre, ¿no? Y nunca van a haber más. No, yo pienso que ahí nace el arrepentimiento genuino, pero nunca termina. Claro. Debe ser continuo, igual que la confesión. Mira, lo contrario a confesión es la negación. Entonces, si vemos la negación de Pedro, podemos ver un poquito de la naturaleza de la confesión. Pedro dice la palabra que 3 veces negó al Señor, ¿no? Pero esas 3 manifestaciones de negación, esos 3 actos, hablaban de algo que ya estaba él ya había negado en su corazón al Señor y solamente lo manifestó 3 veces. Si hubiera tenido más oportunidades, claro, lo hace más. Es decir, así como la negación no es solamente una vez, sino es un continuo. Es cuando se nos pide prueba de nuestra fe, cuando se nos pregunta, oye, ¿y tú por qué esto? ¿Y tú por qué aquello? ¿Y por qué no tomas? ¿Y por qué no haces esto? Y uno no se atreve a decir es porque soy cristiano y porque Jesucristo ha transformado mi vida. Es una negación. Claro. Y así nos la podemos pasar, negación. Y lo mismo es la confesión. Hablando de la confesión de Cristo, confesar nuestros pecados, confesar a Jesús como nuestro Salvador, no es una oración que hicimos hace 30 años. Cuando no entendíamos ni sabíamos qué decíamos, nada más lo dijimos, lo repetimos como un rezo y ya, no. La confesión es la vida continua, todo el tiempo estar confesando. Hay oportunidad, se nos pida razón de nuestra fe, confesarlo. Y ahí, ¿no? Es donde viene la dolencia, ¿no? O sea, si no está provocando un dolor el pecado que estamos cometiendo, pues entonces no vamos a estar impulsados a verdaderamente, pues, dejar de hacerlo, ¿no? Sí, no entendemos que pues, en primera instancia el pecado ofende a Dios. Es que ahí es donde... En primera instancia, pega. ¿Quién es Dios para ti, hermano? Sí, claro, o sea, ¿de qué Dios estamos hablando, no? Si no y creo que estamos hablando del Dios de la Biblia, que se ofende y que tiene ira por el pecado y que lo castigó en Cristo. Y si creemos en Cristo, al cometer pecado, vamos a ver hacia la cruz y vamos a decir, por este pecado que yo estoy cometiendo es que murió mi Señor, es que fue abofeteado, es que fue ofendido, es que llevó la ira del Padre, es que fue traspasado. Sí, claro. Eso pensarlo, meditarlo un rato, hermano, te vas a dar cuenta y dices, no, pues sí me tengo que arrepentir, esto está ofendiendo a mi Señor. Claro.
No puedes quedarte en el pecado, Y hermano. peor cuando ya sabes que es tu Señor, ¿no? Porque, por ejemplo, a quién de nosotros a lo mejor no nos ha tocado que de repente lanza ciertas ofensas hacia Dios, ¿no? Sin conocer de Dios. O sea, blasfemias, lo que tú quieras. A mí Dios, yo alguna vez uno de mis tíos expresaba ciertas cosas rudas hacia Dios, que yo decía, caramba, ¿cómo se atreve a decir eso de Dios, no? Pero pues la realidad es que no lo conoce. Pero si conociéndolo con nuestro pecado, nuestra actitud, como dices. Y la blasfemia en el Antiguo Testamento era causal de muerte, ¿no? Causal de muerte, exactamente, ¿no? Entonces, ahora, de este lado pues, se nos hace muy fácil, ¿no? exactamente. Eso es blasfemia. Y de repente, es que nos hemos hecho tan políticamente correctos, tan socialmente correctos, tan buena gente ante los hombres, ¿no? Pienso que hay que dar testimonio, pero hay que no cuidar es la línea entre dar testimonio y lo que dice Pablo de hacernos buscar agradar a los hombres, hermano, es delgada. Es delgada y está delimitada por los principios bíblicos. Claro. Porque dice que pues si yo quisiera agradar a los hombres antes que a Dios, entonces ya no soy ministro de Dios. Y de repente queremos cuidar tanto nuestro testimonio que lo confundimos el testimonio con la palabra reputación. El testimonio es lo que Dios piensa de nosotros y la reputación es lo que los hombres piensan de nosotros. Así es. No es lo mismo. Y por cuidar nuestro testimonio, cuidamos nuestra reputación y nos hacemos muy correctos ante los hombres. Uh-huh. Y por ejemplo, palabras como blasfemia no suenan ya entre nosotros. Como herejía. No suenan ya entre nosotros. Pero yo me acuerdo la primera vez que escuché a Pastor José Luis de Roca de Salvación acerca de que dijo herejía. Eso yo no lo había escuchado en la iglesia, ¿cómo se dice? Católica. O sea, son palabras, pero que la verdad hay actos que propiamente están manifestando tal cosa, ¿no? Le llamamos error al pecado, una ¿no? falla, es una falla. Fue un desliz, ¿no? Y todos hemos cometido errores y graves y hemos tenido que llegar delante del Señor y Señor, no voy a echarle la culpa a nadie, Señor. Claro. Fui yo, estoy en tus manos, Señor, ten misericordia de mí y de mi familia, Señor, y santifícame, purifícame, renuévame, Señor, y estoy en tus manos, Señor, y no voy a poder evitar. Claro. Y de repente uno pudiera, por el pecado que uno conoce, ¿no? Decir, nada más estoy esperando a que me caiga, ¿no? Estoy esperando en que en cualquier momento la ira de Dios me consuma. Pero entonces es cuando uno debe voltear a ver a Cristo Jesús y decir, ya fue ese día, fue ese día, ya sucedió, y fue en Cristo el único santo que recibió la ira del Señor, ¿no? Por nuestro pecado. Mira qué aberrante es el pecado, que a Luzbel, que era un querubín, Ezequiel lo describe, música, tamboriles, hermoso, sí. Lo volvió Satanás. Que a los ángeles los volvió demonios. Y fue Adán, lo volvió un ser corrupto y depravado. Y solamente fue un pecado. Mira, hermano, si nos perdonaran todos nuestros pecados, todos, menos uno, con ese mereceríamos la muerte, el tormento eterno, la ira de Dios. Si viéramos esto como lo que es el pecado, no caería en eso de decir, bueno, es un pecadito, ¿no? Sí. No. Si queremos comprender como cristianos la gravedad del pecado, como decía nuestro hermano Pablo, volteemos tantito a ver a la cruz. Volteemos a ver tantito quién murió ahí. ¿Y por qué digo tantito? Porque podemos voltear toda la eternidad y no vamos a acabar, hermanos, de entenderlo, pero volteemos y meditemos, primera instancia, que el Hijo de Dios, el que tiene valor eterno, como lo mencionaba un hermano, el más hermoso de los hijos de los hombres, el que creó el universo, el que sostiene todo por la palabra de su poder y tiene dominio sobre ángeles, principados, sobre tu vida. Él murió ahí, en una cruz, desgarrado, avergonzado, desnudo y abofeteado. Pongámonos a ver tantito en el estado físico de lo que sufrió nuestro Señor, pero no solo en el estado físico, sino en el estado, en el ambiente espiritual, donde su Padre lo abandonó. El Dios eterno abandonó al Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna, y derramó toda su ira. Y no fue una ira nada más de que fue la ira que yo merecía eternamente por mis pecados, fue la ira que se merecía en todos los tiempos, hermanos, en todas edades, en todas épocas, de todos los hombres, desde Adán hasta el último que van a ser en el último día el último año que permita Dios. Pues fue toda esa ira.
¿Ve cuán grave es el pecado? Si nos lo podemos a meditar, pues dices, un pecado es horrible. Ahora, como dicen, no hemos pecado una vez. Hemos pecado, yo al menos he pecado más de 100 veces en mi vida. En un día. En un día. A veces también, ¿no? Sí. Entonces, imagínate todo eso en la cruz de Cristo. Claro. O sea, ahí lo ves, cuán horrible es el pecado. Molido fue por nuestros pecados y el Padre lo quiso moler, así de simple. Sí, tu pregunta de inicio era, ¿Dios provoca estas situaciones para arrepentimiento? Yo creo que siendo puntuales, sí. Y no nos debe resultar tan grave. Claro. Porque si vemos lo que dice Israel, si, mira, mandar a su hijo a morir por nosotros fue algo más dramático que una enfermedad pandémica. Esto ha sucedido en la historia de la humanidad varias veces, varias veces, pero que el Hijo de Dios, que el Dios hecho hombre, haya padecido esto, Claro. solamente es una vez. O sea, no nos debería asombrar que suceda esto que consideramos dramático. Fue más dramático la muerte del Señor. ¿Y fue para qué? Para que tengamos salvación a través del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento tiene otras etapas, hermano, porque no nada más es arrepentirse. Porque si llevas al ladrón a la cárcel y dices, estoy arrepentido, no lo vuelvo a hacer, pues sí, yo sé que no lo vas a volver a hacer porque te voy a encerrar de por vida. O sea, si me explico, o sea, ok, qué bueno que estés arrepentido, pero vas a la cárcel. Y allí es donde viene el arrepentirnos y poner nuestra confianza en Jesucristo. Claro, men. Porque no nada más es arrepentirnos, es más adelante, viene y es los méritos de Cristo, su justicia, su vida justa, su santidad, su muerte, su resurrección, nos dan Él ha pagado la fianza de nuestra culpa. Amén. Sí. Y bueno, quisiera leer rápidamente esto, conforme a lo que está diciendo nuestro hermano Pablo. Es primera de Juan, lo veníamos hablando también ahorita, capítulo 1, versículo 8, antes del programa, se lo comentaba Pablo, pero con referente a lo que dijo, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan está hablando del tiempo presente, hermano, y está hablando a cristianos, le está diciendo, no está diciendo si no tuviste, sino está diciendo si no tienes, te estás engañando a ti mismo, si no te has examinado en tu vida. Pero dice en el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarles. ¿Para qué su fidelidad? Para cumplir sus promesas de perdón. Y su justicia, lo que mencionaba el hermano Pablo. Para que esa justicia venga sobre nosotros, el justo pueda intervenir por nosotros. Porque dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo no solamente te perdona de tu pecado, sino te limpia de toda tu maldad, hermano. De toda nuestra maldad. Amén. Él quita ese corazón de maldad. Esa esencia por la cual hicimos el pecado. Esa... ¿cómo se dice? La voluntad o el fin por el cual de donde nació nuestro pecado y limpia nuestro corazón. No es solo que Dios te diga, sí te perdono y te dejo hasta ahí, como dices, te encierro y ya vas a la cárcel y pagas, pero tiene que haber un cambio y Él lo hace. Amén. Sí, en la cruz Jesús muere por nuestros pecados, ¿no? Pero podríamos decir, viéndolo así como matemáticamente hablando, nos deja en ceros, borra los números rojos, pero nos deja en una condición aún indigna delante de Dios. Claro. Entonces tiene que darnos su justicia. La vida justa que Él vivió nos es atribuida, nos es imputada, es puesta a Su nuestra imagen, cuenta, a ¿no? nuestro favor, Claro. su justicia, y entonces nosotros somos justificados. Pero ahí hay que decir algo, porque como dice la palabra que leía Israel, que tenemos pecado, fuimos declarados justos, pero todavía no somos justos en nuestra naturaleza. Fuimos declarados justos por la justicia de Cristo, fuimos declarados justos. Entonces allí es una dicotomía muy rara y misteriosa, como somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Pero también al mismo tiempo tenemos pecado. Seguimos siendo pecadores en nuestra naturaleza, nuestra condición pecaminosa. Claro. Pero el Señor en su justicia, la justicia es más porque es Cristo. La justificación del Señor es más grande que cualquier pecado, pero seguimos pecando. El asunto está en que si no vivimos con un arrepentimiento, y entonces una cosa es caer en el pecado y otra cosa es vivir en él. Claro. Una cosa es que te alcance el pecado y otra cosa es que te dejes alcanzar, o que nosotros caminemos consciente y deliberadamente hacia Practicar, él una y diciendo. otra vez, y pensando que arrepentimiento es venir y llorar, sentirnos mal. No. Por mi culpa. Exacto, no. Sí, no. Ojalá fuera así de sencillo, pero no.
Sí, no, al final la palabra nos deja ver que debe de haber esa renovación, ¿no? De parte de nosotros, en donde si de alguna forma metimos las 2 patas en una ocasión, pero la siguiente ya no metemos las 4, ¿no? Y qué considerable es saber que tenemos a Dios y a su Espíritu Santo que está ahí, ¿no? Para ayudarnos, para ser guiados, ¿no? Por parte de Él, para encaminarnos verdaderamente hacia una vida constante de arrepentimiento, pero también constante en lo que a Dios gracias pues venimos haciendo. Y otra pregunta, hermanos, que quisiera que contestáramos de manera breve tal vez, es en primera instancia. Bueno, ya conocimos ahora que Dios quiere provocar arrepentimiento, no solamente de manera general a aquellos que aún faltan de ser añadidos según la soberanía que Dios ya tiene designada, sino que también el despertar, cómo debe de ser provocado en la iglesia. Hemos hablado muchas veces, tal vez, hay ciertas eventualidades. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, una experiencia en la cual nuestro pastor Alejandro Corso compartió en alguna vez un mensaje en donde acerca de referencia a que Cristo ya había venido, ¿no? Pero eso causó en muchos un compungimiento, ¿no? Y de alguna forma, platicando con Isra, decíamos, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Porque sí hubo un momento en el que quedamos así como en shock, ¿no? Obviamente, después, la siguiente semana, pues, obviamente, la palabra nos confrontó otra vez, ¿no? Para conocer esto. Recuerdo esa ocasión. Y fue como llegar a confrontar a la idea con la idea de que qué pasaría si Jesús ya hubiera venido, ¿no? Exactamente. No es que dijera que ya vino. Que ya había venido. Es que hay una claro. herejía que anda diciendo por ahí eso. Sí, no, claro. ¿no? Sino que ¿qué pasaría, iglesia, si Jesús ya hubiera venido, ¿no? Entonces fue un sacudimiento, sí, fue tremendo. Sí, y a muchos nos dejó, porque propiamente si lo pusieras en un panorama, pues a lo mejor unos hubieran pensado, pues sí, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué va a ocurrir, no? Y a lo mejor ahora, en primera instancia, pues muchos nos sentimos impulsados para cambiar en muchas cosas, ¿no? Pero tristemente a veces le dejamos todo a la experiencia, ¿no? Le dejamos todo a aquellos momentos y somos tan, ¿cómo decirlo?, tan inconstantes en la búsqueda de tal eventualidad para que la iglesia verdaderamente entonces sí despierte y se active, ¿no? Día a día. Esto no solo a través de una pandemia, ¿no? Esto no solo a través de un acto, esto no solo a través de una predicación, ¿no? Sino creo que la palabra por sí sola podría confrontar de tal grado a llevarlos a arrepentimiento, ¿no? Por ejemplo, antes de iniciar, hablaban mis hermanos en referencia a la conversión de Spurgeon, hablaban mis hermanos en referencia a la conversión de otros hermanos, de nuestro hermano Paul Washer y otros, pero que de repente, de verdad, los llevaban a un caminar en santidad hacia Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la iglesia debería de empezar ahora a conocer como este despertar? Yo creo que primero que nada la iglesia se debería empezar a congregar primero. Y con las medidas, ¿sí, no? Con las ciertas medidas que están por esta pandemia. Pero es necesario que la iglesia se congregue. Yo tengo muy a la memoria ese versículo que dice en Hebreos, que dice: no dejándonos de congregados como algunos tienen por costumbre, más cuando ven que aquel día se acerque. Si tú, hermano, crees, sea tu postura la que sea mediante la venida de Cristo, que tú crees que va a venir después de la tribulación, antes de la tribulación, no importando eso, no tomando en cuenta eso, sino si tú crees que Cristo viene, pues tenemos que tener esa motivación de estarnos congregando, porque a lo mejor primeramente tú estás diciendo, no me vengo a congregar porque tengo miedo a que me infecte de COVID o que me enferme, ¿no? Pero pues al menos pero si sales a plazas, si sales a la feria, si sales a otros lugares. Tomas tu foto ahí en el centro. Ahí. En el centro, ¿no? Pero no te congregas. Es necesario porque estar en la iglesia, porque es la edificación de los santos. Es donde los santos se edifican por medio de la palabra expuesta en los días domingos, en este caso de nosotros. Pero yo lo tomaría como en primera instancia eso. Y ver que tiene que despertar si has pecado, hermano, y si tienes miedo en medio de esta pandemia, pues primeramente arrepentirte, no de que tengas miedo, sino arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de aquellas cosas que caíste en comodidad o hemos caído en comodidad, porque yo me puedo decir, yo caí en comodidad y tuve que arrepentirme de las situaciones en las que me encontraba, porque sí tuve un temor a esta pandemia. Claro. Pero no por temor en primera instancia a la pandemia, sino la pandemia me llevó a ver que yo estaba ofendiendo a Dios,
que con mi actitud, mi conducta y con la manera en la que me acomodé, estaba ofendiendo a Dios Santo. No era un arrepentimiento por el, ay, me voy a morir y a dónde me voy a ir, o me va a dar COVID. No, era un arrepentimiento en serio de que yo estoy ofendiendo a Dios y si no me arrepiento sé que voy a caer bajo la ira de un Dios justo. Y ese debe ser nuestra motivación, hermanos, ver hacia el arrepentimiento por quién es Cristo. Creo que en primera instancia debería ser eso, de que si tú estás en medio de esta pandemia, hermano, y tienes miedo, pues arrepiéntete en primera instancia. Claro. Congrégate, ven a congregarte, ven a buscar la palabra de Dios, el consejo de su palabra, pues, y con las ciertas medidas que se tienen que tomar, pero es necesario que sigamos adelante. No podemos pararnos ante la pandemia, no podemos pararnos ante esta enfermedad, y no puede ser algo que nos paralice, sino tiene que haber un despertar, dejando aquellas cosas de sensualidad. Y cuando hablo de sensualidad no hablo de pues ropa pegada o mujeres así muy sensuales, no, hablo de los sentimientos, que solo éramos movidos por los sentimientos, claro, las emociones, la música, sino que en verdad haya un despertar bíblico a la persona de Dios, a los atributos de Dios, a las obras de Dios, a quién es Dios y que merece toda la honra. Así como Nabucodonosor tuvo que ser convertido en bestia para que al final él reconociera quién era Dios y se rindiera completamente a Dios. Y bueno, más adelante a ver si podemos leer esa parte de Nabucodonosor, ahorita la busco, pero creo que es eso, un despertar a las verdades bíblicas. Nos está acabando el tiempo, creo que lo tienes que buscar ahorita porque ya... Sí. Sí, yo creo que en base a la medida de la fe de lo que lo que comentas, por ejemplo, es necesario entender eso, ¿no? O sea, ya la realidad de lo que nos está tocando en tiempos, de alguna forma, como decías hace rato, Pablo, o sea, moralmente podemos presentarnos hacia los demás de una forma, pero qué tan cierto estamos dejando que la palabra, ¿no?, sea nuestra guía. Aquí está el centro de la palabra. Fíjate que ahorita recordaba una exhortación que hace el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en la carta a los Efesios 5:18. Les reprende acerca de ciertas actitudes o ciertas acciones, ciertos pecados que estaban haciendo en la iglesia, uh-huh, y da una manifestación práctica, un fruto de arrepentimiento práctico. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, ¿okay? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, tiene que haber una contracara, ¿no? A lo que antes hacíamos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Siempre hay una contracara, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos con esto? Después, mismo el apóstol Pablo en Colosenses, ahora escribiendo la iglesia en Colosas, en el capítulo 3, versículo 16, pero fíjense cómo quiero leer. Regresamos a Efesios y dice 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces dice, no se embriaguen, dejen de pecar en esa situación, dejen de pecar, antes bien sean llenos y tengan una vida espiritual dinámica en la congregación, con los hermanos, entre ustedes, ¿no? Siempre dando gracias a Dios en todo. Pero en Colosenses 3:16 dice, y es un versículo que es casi paralelo, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí estos dos pasajes hacen contacto entre la llenura del Espíritu Santo y la abundancia de la palabra en nosotros. Claro. Entonces, creo yo que lo primero que debe hacer o debemos dar como un fruto digno de arrepentimiento es llenarnos de la palabra de Dios y ser llenos así del Espíritu Santo para poder tener una vida cristiana. Sí, claro, para que haya esa manifestación de la iglesia plena. Si yo me arrepiento, pero no hago nada más y no busco la palabra de Dios, dijimos que arrepentimiento es cambio de mente. Y la palabra dice, se ha renovado el espíritu de vuestra mente. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, para que haya un arrepentimiento genuino y verdadero, tiene que haber un cambio de mente. ¿Y cómo vamos a cambiar nuestra mente? Con la palabra de Dios. Si no nos llenamos de la palabra de Dios, por mucho que tú creas que te has arrepentido, vamos a terminar regresando como el perro regresa a su vómito, dice la palabra. Vamos a terminar, ¿por qué? Porque nuestra mente, vamos a tener la misma mente, pensando igual, con los mismos afectos, con los mismos gustos, con las mismas pasiones, con los mismos planes.
y vamos a regresar. Tenemos que renovar nuestra mente y es llenarnos de la palabra, que la palabra more en abundancia en nuestros corazones. Claro, o sea, es como si extrañaras de antemano todo lo que hiciste antes o lo que dejaste de hacer, ¿no? Tenemos que resetearnos. Claro. Tenemos que resetearnos y meternos un chip diferente, la información bíblica, llenarnos de la palabra de Dios, de su opinión, de sus planes, de su carácter. Sí, así es. Si somos cristianos viviendo de películas cristianas, pues no nos va a causar nada, ¿no? Entonces necesitamos tener una relación tan genuina con Dios mismo que propiamente la palabra pues nos sea verdaderamente tan necesaria día a día, ¿no? Entonces ahí es donde obviamente tal vez la iglesia va a despertar a toda su antigua manera de conducirse, a toda su antigua manera de ser, siendo ahora ya la Biblia, dejando ya de que el parámetro sea solamente un hombre que tal vez está posicionado de cierta forma y empezando a mirar a Cristo en su vida, en su arrepentimiento, empezando a mirar la obra salvífica de Dios en la vida de cada uno, ¿no? Escuché la anécdota de que un joven se acercó a un predicador, a un ministro, y le dijo: hermano, pastor, yo nací de nuevo, ¿no? Soy una nueva persona. Amén, le dijo el hermano. Qué bueno, dijo. Y le hizo dos preguntas. O una pregunta en dos enfoques. Dijo: ¿y cómo está tu relación con el pecado? ¿Y cómo está tu relación con la palabra de Dios? Porque si el arrepentimiento genuino transforma esas dos cosas. Debe transformar nuestra relación con el pecado. Estamos relacionados con el pecado, hermanos. Ay, es que eso no, que estás relacionado con el pecado. Estamos relacionados porque lo traemos dentro, ¿no? Pero ¿qué tipo de relaciones y cómo nuestra relación con la palabra? Eso es trascendente, ¿no? Porque si nuestra relación con el pecado todavía es medio cordial o así, como de vez en cuando, como de vez en cuando, ¿no? Sí, no somos los grandes cuates, pero cuando lo veo, pues ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Sí, lo saludo. ¿No? O es una relación de desprecio hacia él. ¿Y cómo está nuestra relación con la palabra? Igual, pues cuando la veo, pues nos la pasamos bien y no tiene que ser nuestra habitación, ¿no? Claro. Yo creo que esa es la invitación directa, ya propiamente para ir cerrando el tema del día de hoy. Creo que más que nada es la invitación directa que como iglesia debemos recibir por la palabra de Dios a ser provocados a un genuino arrepentimiento en las iglesias, en las congregaciones, no solamente involucrándonos a nosotros como parte o miembros de esta iglesia, sino obviamente que el Señor pueda obrar a favor del Evangelio en todas y cada una de las congregaciones, a un genuino arrepentimiento y a un verdadero despertar, ¿no? ¿Qué es esto? Una comunión veraz y entera en Dios y en Cristo Jesús y su palabra, ¿no? Entonces, quisiéramos ir cerrando con sus conclusiones, hermanos, ya nada más para terminar el día de hoy, tal vez. Obviamente que el arrepentimiento y el despertar de la iglesia es algo necesario que debemos dejar, como lo decíamos al principio. Creemos que es una obra enteramente del Espíritu Santo, pero que el hombre está involucrado ahí de forma determinante, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer posible esto yo siendo un miembro, siendo un congregante de la iglesia? El hecho, ¿cómo voy a dejar, cómo voy a permitir que el arrepentimiento y que el despertar como parte de la iglesia pues realmente nos provoque a seguir esto en crecimiento, ¿no? Porque a veces creemos que va a venir de forma masiva, ¿no? Que van a ser de una forma masiva, pero empieza con uno, ¿no? Sí. Empieza con uno siendo fiel a la palabra, empieza con uno siendo conducido a un arrepentimiento genuino, ¿no? Entonces tampoco esperemos, a veces estamos acostumbrados a estos despertares masivos, ¿no? Y no es que Dios no lo haga, yo creo que lo puede hacer otra vez, ¿no? Pero no menospreciemos cuando Dios también quiere levantar rebaños. Nuestro pastor nos lo comentaba ayer en la enseñanza, ¿no? Eran 12 los discípulos que Pablo les enseñó y a veces así es como tal vez empieza la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un miembro puede ser llevado a un despertar en conjunto de la iglesia? Para ir cerrando. Siempre les pongo preguntas bien difíciles a mis hermanos y aquí se me quedan viendo este cuate, cómo se le ocurren tanta pregunta.
Pero la verdad es que yo creo que a veces hay preguntas así, que propiamente tal vez hay hermanos del otro lado que tal vez pudieran llegar a tenerlas, ¿no? Porque en primera instancia también tal vez no solo es la inquietud de ser pastor, ¿no? Porque muchos piensan que un despertar inicia cuando uno dice, pues yo quiero ser pastor, o yo quiero ser ministro de alabanza, o yo quiero ser diácono. Y no es un despertar ese de la iglesia, ¿no? ¿Cuánto, esa petición estaría bien escucharla cada vez más entre nuestros jóvenes, ¿no? Porque claro. Cuando muchos dicen, no, que quiero servir a Dios, y muchos me dicen, no, es que quiero ser misionero y me quiero ir a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. Y digo, sí, aunque eso no está de nosotros, o sea, eso podemos, digo, la Biblia dice que anhelemos los mejores dones, ¿no? Claro. O sea, sí puede haber un anhelo, ¿no? Pero pienso que eso ya sí es una añadidura, pienso que es un extra, ¿no? Pero si lo básico, por así, y eso no por menospreciar, pero si una vida devocional de arrepentimiento y una vida de adoración. De adoración. Una oración secreta, ¿no? De, como dijera se me olvidó el nombre de gran predicador, pero era un gran predicador que ya cuando falleció y su esposa decía, si quieren entender a mi esposo como predicador, deben entenderlo como un hombre de oración, ¿no? Y si fuera Sproul, también su esposa Susana Spurgeon, su esposa decía que era un gran recordado como el gran predicador, ¿no? Tal vez después de los apóstoles y los padres de la iglesia, tal vez Spurgeon es de los mejores predicadores, pero muy pocos saben que era un gran hombre de oración, ¿no? Claro. Y eso, por ejemplo, es algo que tal vez no todos piden o anhelan porque no se ve, y la idea es que no se vea, que lo vea, claro. Que lo conozca, lo debe tu esposa, tus hijos, ¿no? Pero eso es algo que es glorioso, ¿no? Sí. Es algo que yo pido al Señor y todavía no alcanzo, pero es una búsqueda, ¿no? Y incluso también el arrepentirnos de no orar. Sí, claro. Porque cuántas veces nos sorprenden los problemas y nos agarran y ay, ¿por qué, Señor? Pero dice, si hubiera orado ayer, tal vez la cosa sería diferente hoy, tal vez la estuviera recibiendo con otra actitud, tal vez estuviera, ¿no? Eso también es algo importante. Sí, amén. Pero preguntabas cómo como iglesia. Sí, ya les pregunté. Yo creo que de entrada puede sonar feo o duro, ¿no? Pero prepárense, hermanos. Dices, ¿cómo un miembro puede ser llevado al arrepentimiento? Yo creo que si una persona tiene arrepentimiento, no es miembro de la iglesia verdadera. Porque si no tiene, ¿verdad? Si no tiene arrepentimiento. Uh-huh. Y no me refiero al arrepentimiento así ya estar totalmente santificado, no, sino el arrepentimiento inicial de darnos cuenta que necesitamos a Dios y que nuestros afectos estén transformados, de estar buscando ser diferentes. Claro. Porque si alguien que no tuviera arrepentimiento en la iglesia, ningún tipo, ni ninguna muestra de arrepentimiento, es aquel que viene, peca y no le importa. No me importa. Hoy la gente, si tú le preguntas a la gente, incluso a gente inconversa, incrédula, le preguntas, ¿sabías que eres pecador? Te van a decir sí. Sí saben que son pecadores, la asunta que no les importa. Sí, claro. Entonces ese es el problema. De repente, ahí vamos, hermanos, creo que la diferencia es esa, ¿no? Somos pecadores igual, pero sí nos importa, no queremos ser más pecadores, queremos luchar contra eso, ¿no? Entonces, y cómo pues ahora, desde el punto de vista ministerial de una iglesia, cómo trabajar para eso, pues predicar la palabra no diluida, no adulterada, dar el mensaje, hablar tanto de las, dije Spurgeon, hablar tanto de las no recuerdo la frase textual, pero decía, hay que hablar de lo más dulce del evangelio, pero también hablar de los terrores. Uh-huh. Hay que dar el mensaje completo, claro, del Dios de amor, de misericordia, pero también el Dios que es fuego consumidor, el Dios de ira y de justicia. Hay que hablar todo eso. Y eso es, pienso que como parte del ministerio de una iglesia debemos hacer, ¿no? Predicar el mensaje completo del Señor, ¿no? Claro. Todo. Sí, y esto va a provocar al final que pues verdaderamente tengamos como que ese conocimiento y empezar a ser cada vez más congregantes o miembros, ¿no? Que solamente, ¿cómo decirlo? Sin ofender a nadie, pero verdaderamente estamos más preocupados por su salvación de nuestros hermanos
que por su buen, ¿cómo decirlo? Por su buen ánimo, como diciendo, pues qué bueno que sigues bien. No. Es una preocupación hacia algo verdadero, ¿no? Hacia una condición verdadera de la cual que si no te hacemos mención o si no les mencionamos, pues obviamente pues es más peligroso para todos ellos, ¿no? Entonces, como dices, puede sonar duro, pero la realidad es que muchas veces es mejor. Que uno diga, no, es que yo soy cristiano y tal vez yo sí creo en Dios y sí soy creyente. Fíjate, estaba leyendo ayer un estudio de Spurgeon del Salmo 91, ¿no? Y comienza, el que habita al abrigo del Altísimo. Dice, todos los cristianos, todos los creyentes volteamos a ver el santuario íntimo, ¿no? Todos volteamos en dirección al lugar santísimo, pero muy pocos vivimos en él. Y ese salmo es para el que habita en el abrigo del Altísimo. Allí el abrigo es también como en la intimidad, en lo secreto con el Altísimo, la vida devocional, ¿no? Y eso viene directamente del principio que es el arrepentimiento. O sea, es que es fundamental el arrepentimiento, fundamental. De alguna forma lo que estamos haciendo es lo que Pablo decía, ¿no? Examínate a ti mismo. Así es, o sea, creo que todo esto sea para eso. El punto que dices, la respuesta sería que la iglesia, que cada miembro de la iglesia se examine a uno mismo. Quisiera leer, para dar mis conclusiones, citar a un hermano de cristianismo bíblico hablando sobre la pandemia. Y su postura dice, en estos tiempos de crisis no solamente necesitamos consolación, sino también reflexión y humillación y arrepentimiento. Los incrédulos deben de reconocer su fragilidad y reconocer que se han rebelado ante el santo Dios. Los cristianos por su parte han de humillarse delante de Dios, intercediendo por los pecadores, pidiendo la paciencia de Dios para con ellos y que los salve. Pero además los cristianos deben humillarse por sus propios pecados. Escudriñemos nuestros corazones, pidamos perdón al Señor y busquemos en la gracia arrepentirnos de ellos. Que estos tiempos no pasen sin fruto, sin provecho para nuestras almas, y regresemos a nuestro estado anterior de pecado, comodidad, mundanidad y apatía. Hermanos, no podemos regresar como éramos antes, después de esta pandemia. Tenemos que salir. Si los incrédulos, yo he oído incrédulos, quieren ser mejores personas después de esta pandemia, ¿cuánto más un cristiano debe de examinarse y después de esta pandemia no salir igual? Salir con fruto, que no sea un tiempo de angustia o de terror para nosotros, sino que tengamos paz, pero para producir el fruto del Espíritu Santo y que sea para provecho de nuestras almas. Que nuestro arrepentimiento pueda ser como el de Nabucodonosor, cuando dice que se volvió en sí, se le volvió su razón a su tiempo, y que dice en Daniel 4:37, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él reconoció que él se comportó con soberbia, pero no solo eso, sino que vino y se arrepintió, y dice, ahora su conducta era diferente, ahora él engrandecía y glorificaba y reconocía quién era Dios. Amén. Entonces, que no sea un tiempo esta pandemia que estemos sin frutos, hermanos. Que no sea un tiempo en el que solo hayamos pasado un año casi encerrados en nuestra casa y regresemos otra vez a la comunidad de la iglesia y digamos, otra vez voy a danzar, otra vez voy a aplaudir, otra vez voy a saludar a los hermanos, otra vez voy a hacer lo mismo, voy a ver el culto cada domingo y voy a seguir con mi vida de pecado. No podemos seguir igual. Tenemos que dar fruto y humillarnos ante Dios y reconocer nuestras limitaciones. Amén. Dice Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 17, 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué hay que arrepentirnos? Porque el día del Señor viene. Porque el día del Señor viene y el arrepentimiento es la ruta del escape. Es la ruta al encuentro con Cristo a través del Espíritu Santo. Si no nos arrepentimos, igual que dijo el Señor, ciertamente nosotros también pereceremos igual que los demás.
Entonces no somos nosotros, no creamos que estamos aquí por ser mejores que los que se pierden, no somos mejores que los idólatras, no somos mejores que los incrédulos, no somos mejores que los ladrones, no somos mejor. El único mejor, bueno y excelente es Jesucristo. Y el arrepentimiento y la confesión de Él como Señor es lo que nos lleva a la vida eterna. No hay más. No es nuestra conducta. Me acuerdo que el hermano Otoniel Ríos decía, no se trata de educar a la iglesia, porque solamente vas a mandar pecadores educados al infierno. Así es. Es confrontarnos con nuestra condición y reconocer que Cristo Jesús es la única esperanza. Amén. Pues hermanos, les agradecemos mucho haber estado con nosotros en esta tarde y rogamos a Dios verdaderamente que si alguno de nosotros no ha tenido tal experiencia, tal vivencia de un arrepentimiento genuino, pues el día de hoy lo puedas poner en las manos de Dios, hermano, y que Él sea provocando tu vida a un arrepentimiento genuino y obviamente a este despertar en una vida en santidad. Y que Dios les bendiga, hermanos, y si el Señor nos lo permite, nos estamos viendo la próxima semana y los invitamos obviamente a que sigan edificándose con la programación que tanto Monte del Señor como la Iglesia de Nesa les ofrecemos. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos. Maranata. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor. Y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad,